Los Yanquis en México. Guillermo Prieto. El Molino del Rey. El general Scott, en el parte oficial que dio al gobierno de los Estados Unidos, asienta que el armisticio fue roto por parte del general Santa Anna, mandando hacer en la ciudad y sus inmediaciones obras de fortificación. Nosotros, como el gobierno de la época, creemos que por parte de los americanos no se guardó la buena fe debida y que, enorgullecidos con sus triunfos y no queriendo desperdiciar la oportunidad que se les presentaba de acabar, como ellos decían, la conquista de los palacios de Moctezumas, se preparaban al ataque, eligiendo aquel punto que ofrecía más dificultades y resistencia, porque, una vez vencido, la ciudad caería naturalmente en su poder. Los datos oficiales presentados en las cámaras de los Estados Unidos nos dan otra luz. El general Scott, mal informado evidentemente, creyó que en el Molino del Rey, donde se había establecido una fundición de cañones, existía considerable material de guerra. La orden número 95 del mismo general Scott prevenía expresamente que se asaltasen los edificios del Molino del Rey y Casa Mata, se destruyera todo el material de guerra que se encontrara y, concluida esta operación, regresaran las tropas a sus cuarteles de Tacubaya. Parece que este plan desagradó al general Ward, pero tuvo al fin que obedecer. Sentados estos ligeros antecedentes, el lector nos acompañará, por decirlo así, en los días 7 y 8 de septiembre de 1847. Una vez rotas las negociaciones, el enemigo eligió para el combate un terreno que calificamos los mexicanos de favorable, y donde todavía el patriotismo y el entusiasmo nos hicieron presentir un triunfo. La ciudad presentaba un aspecto imponente y se notaba la agitación febril que precede a los grandes acontecimientos. La campana de la catedral resonaba como un lúgubre y prolongado gemido. La policía multiplicaba sus providencias y se notaba el marcado contraste entre aquellos que, patriotas diligentes y activos, cooperaban a que México se defendiera con la heroicidad de Numancia y Zaragoza, y los egoístas o espantadizos que se preparaban a huir, desanimando a todos con los más funestos y sombríos presagios. En cuanto al general Santa Anna, altamente indignado de las humillaciones a que los americanos habían tratado de sujetar a la nación, había celebrado pocos días antes en el palacio una junta de jefes, en la cual se decidió que la defensa no se limitase al interior de la ciudad, sino que las tropas saldrían afuera a buscar al enemigo. Combinada, pues, la resolución del general americano de destruir la fundición, con el acuerdo del presidente de la República, debía dar por resultado una batalla, y precisamente una batalla en las lomas de Tacubaya. Pasemos un momento al terreno. Al occidente del cerro de Chapultepec hay un edificio conocido con el nombre de Molino del Rey, dividido en dos secciones por un acueducto. Una sección del edificio es el molino de harinas conocido de pocos años a esta parte con el nombre de El Salvador, y la otra el antiguo molino de pólvora, en la época de que vamos hablando, destinado a la fundición de cañones. Fuera de estos edificios se halla un área enteramente descubierta. Limitan el conjunto de estas construcciones, que aunque arruinadas son de tezontle y cantería, al norte una calzada llamada de Anzures, que quiebra para la conocida con el nombre de la Verónica, y al sur las paredes de los mismos edificios que miran a los campos y lomas de Tacubaya. El vasto edificio que hemos descrito tiene el frente medio hundido en una quiebra del terreno, que vulgarmente se conoce con el nombre de las Lomas del Rey, y es más bien una extensa mesa con muy pocas desigualdades, circundada de colinas poco elevadas, que en último término dejan ver una parte de la pintoresca cordillera que rodea el Valle de México. Al noreste de los molinos hay otro edificio aislado, que se destinaba a depositar la pólvora, y se llama Casa Mata. Es de tezontle y cal, de forma cuadrada y rodeado de un pequeño foso y de algunas obras de fortificación defectuosa que, aunque se aumentó en esos días, presentó muy débil resistencia. Estos edificios se hallaban protegidos por los fuegos del castillo de Chapultepec, que estaba coronado de cañones. Veamos cómo se estableció la batalla sobre este terreno. Se formó una línea oblicua, apoyándose la izquierda en los edificios de los molinos, la derecha en la Casa Mata y el centro en una pequeña zanja seca, que ponía a cubierto a la tropa de una parte de los fuegos que pudiera ser el enemigo. Las fuerzas que cubrieron esta línea de batalla, según la orden del 6 al 7 del general Santa Anna, y de cuya exactitud estamos perfectamente seguros por los diversos informes que hemos adquirido, eran las siguientes. En los molinos, izquierda de la línea, brigada del general León, compuesta de los batallones de Guardia Nacional Libertad, Unión, Querétaro y Mina.
Esta tropa fue reforzada en la mañana del 7 por la brigada del general Rangel. En la casamata, derecha de la línea, el 4º ligero y el 11º de línea, que formaban parte de la brigada del general graduado don Francisco Pérez. En el terreno intermedio entre los molinos y la casamata, centro de la línea, la brigada del general Ramírez, compuesta de los batallones 2º ligero, fijo de México, y 1º y 2º de línea, con 6 piezas de artillería. La reserva, compuesta de los batallones 1º y 3º ligeros, en el bosque de Chapultepec. La fuerza que había de decidir por nosotros la batalla era la caballería, compuesta de 4,000 hombres. Se situó esta fuerza al mando del general Álvarez en la hacienda de los Morales, a menos de 1 legua de distancia de Chapultepec. En la tarde del mismo día 7, el general Santa Anna ordenó que la caballería se situase a tiro de fusil de la casamata, con las instrucciones necesarias para que obrara con decisión rompiendo el flanco izquierdo del enemigo. El terreno, si no era absolutamente plano, sí al menos bastante a propósito para ejecutar un rompimiento con éxito. El mismo general Santa Anna colocó en persona estas fuerzas con la tranquilidad y confianza de quien espera un triunfo con una fe ciega. Respecto del general Juan Álvarez, fue minucioso en sus instrucciones, pues hasta le marcó el terreno por donde debía desfilar. Como un hecho, sentamos que en lo general estas disposiciones fueron no solo aplaudidas, sino calificadas de buenas y acertadas. Debe añadirse a esto la armonía que reinaba entre la tropa de línea y la Guardia Nacional, y el entusiasmo de todos los defensores de la capital, que se manifestó de una manera notable cuando se divisó una columna enemiga en el campo que conduce de Tacubaya a las Lomas. Era tanto el orden y la confianza que reinaba en nuestra línea, que el comandante del 3º ligero de infantería señaló frente a sus soldados la distancia de un tiro de fusil, ordenando que, hasta que el enemigo no llegara a ese punto, no se rompiera fuego. En la tarde el campamento era un paseo. El general Santa Anna, rodeado de sus ayudantes, recorrió todos los puntos de la batalla, recibiendo aplausos. Hasta aquí no puede notarse una sola medida que no hubiese sido acertada. En lo de adelante el lector, solo por la simple y verídica narración de los hechos, conocerá los errores que se cometieron. Al anochecer del día 7, esta línea de batalla tan admirablemente formada se desbarató en parte. El general Santa Anna ordenó que varios cuerpos de la derecha, centro e izquierda pernoctasen en diversos puntos. En la casamata permanecieron 2 cuerpos, el 4º y el 11º. De la brigada del general Rangel, una parte se situó en la casa de Alfaro, calzada de México a Chapultepec, y otra entró en la capital. El 3º ligero durmió en Chapultepec. Las 6 piezas de artillería del centro de la línea que se colocaron en un magueyal frente a la casa del molino quedaron durante la noche absolutamente sin custodia, a pesar de las activas diligencias e instancias del general Carrera, que estaba persuadido de la entidad y consecuencias de tamaña falta o de tan inconcebible descuido. Ya se conoce perfectamente que la línea de batalla en la noche no era igual a la que existía por la tarde. Nos ocuparemos ahora del ejército americano. El general Scott había establecido su cuartel general en Tacubaya, y allí fue donde dio la orden número 95, que hemos mencionado al principio, por la cual prevenía se atacasen las posiciones del molino y la casamata. Esto lo rectificamos porque aún hemos oído decir a muchos que esta batalla no fue originada sino por un reconocimiento que el enemigo intentó hacer de Chapultepec. La brigada al mando del general Ward, a quien fue encomendada esta función de guerra, fue reforzada por 3 compañías de dragones fuertes de 270 hombres, por 2 piezas de artillería ligeras, por 2 de sitio de A-24 y por la brigada del general Cadwalader, compuesta de 780 hombres. La fuerza total con que los enemigos emprendieron el ataque fue de 3.500 infantes, 8 piezas de artillería y 300 caballos. Así, mientras los americanos habían aumentado sus fuerzas para formar su línea de batalla, la nuestra se había debilitado considerablemente. El día 7 se limitaron los americanos a un reconocimiento que practicó el capitán de ingenieros Mason con 20 dragones. El día 8 a las 3 de la mañana colocaron sus fuerzas y artillería en el orden siguiente: 2 piezas de A-24 al mando del capitán Huger en un punto elevado del terreno, batiendo nuestro flanco izquierdo a una distancia de 500 varas de los molinos. Esta batería dominaba completamente la posición y arrasaba el área de que hemos hablado, situada fuera de los edificios. 2 piezas de campaña fueron colocadas en otra pequeña altura que dominaba el camino real de Tacubaya a Chapultepec y al mismo tiempo ofendía a los molinos. La batería de 6 piezas, al mando del coronel Duncan,
se colocó sobre la llanura al frente de la casamata y en disposición de ofender ya a los molinos, ya a la casamata, ya a nuestra caballería que los amagaba por el flanco. A poca distancia de esta línea estaba la reserva, dispuesta a acudir donde la necesidad lo exigiera. Examinando el terreno, colocadas las dos fuerzas beligerantes en sus respectivas posiciones, la batalla debía comenzar. Así sucedió en efecto. Al rayar la aurora del día 8, la batería enemiga de A-24 rompió el fuego sobre el molino y la artillería de Chapultepec contestó. Los enemigos dispusieron de una columna de asalto compuesta de cosa de 1000 hombres, y protegida por la batería de A-24 avanzó a paso de carga. A esta columna la seguía a poca distancia el batallón de infantería ligera, al mando del coronel Smith, y ambas fuerzas con decisión y firmeza marchaban hacia el frente de los molinos. La tropa perteneciente a la brigada del general León estaba distribuida en las azoteas y el acueducto. Luego que los americanos estuvieron a buena distancia se les rompió por nuestras fuerzas un vivo fuego de fusilería. Mas, como hemos asentado, mucha parte de las tropas que cubrían nuestra línea no se hallaban en ella, y la artillería no tenía fuerza que la sostuviera. La columna de asalto llegó hasta el punto donde estaba la batería que hemos dicho, y era un magueyal situado frente a los molinos. Se apoderó de 3 de nuestras piezas, prorrumpió en hurras por su fácil victoria, y se retiraba en tropel con sus trofeos, sin duda para embestir de nuevo, pues como hemos dicho, tenían la orden de tomar a viva fuerza las posiciones. Las baterías del castillo de Chapultepec seguían jugando con acierto sobre la primera línea de batalla de los enemigos que ya hemos descrito. El tercer regimiento ligero, mandado por el coronel don Miguel Echegaray, que según recordará el lector se situó en la noche en Chapultepec, sin que nosotros hayamos alcanzado las razones por qué se dictó semejante orden, apareció en los molinos en el momento en que los enemigos se acababan de apoderar de nuestras piezas. Echegaray, valiente, patriota, deseoso de distinguirse, arenga a sus soldados, los anima, les da ejemplo, y la columna victoriosa con más de 800 hombres se encuentra acometida repentinamente por 500 de esa buena infantería mexicana que, cuando ha sido conducida al combate por oficiales de punto honor y conciencia militar, ha merecido grandes elogios de los mismos enemigos. La columna americana, turbada un momento con este ataque, se retira precipitadamente. El tercero ligero la persigue haciéndole un vivo fuego. Los enemigos abandonan las piezas, nuestros soldados entusiasmados dejan la artillería reconquistada en medio de las lomas y continúan haciendo un estrago horroroso en los asaltantes y llegan precisamente hasta el tiro de fusil de la línea de batalla enemiga. Pero esta tropa que tan brillante comportamiento había tenido se encuentra sin apoyo. El ala derecha, batida por la artillería de Duncan y amagada por una formidable columna, no puede prestar ningún auxilio. La fuerza de reserva no aparece en el campo de batalla, y la numerosa caballería, fría espectadora del conflicto, intenta pero no verifica movimiento alguno sobre el enemigo. El general don Simón Ramírez, que mandaba el centro de la línea y que debía haber auxiliado con sus fuerzas, ya a la izquierda, ya a la derecha, supuesto que no era atacado, aparece un momento en los molinos, pero abandona el campo de batalla y no se le vuelve a ver más en esta importante función de armas que podía muy bien haber decidido en favor de la República. Don Carlos Brito, otro jefe cuya posición y mando en la batalla eran importantes, va a resultar en la villa de Guadalupe, sin que sepamos el motivo. Echegaray, que conservaba bastante sangre fría para calcular los acontecimientos, se ve comprometido a una gran distancia de nuestras posiciones. Rodeado de numerosas fuerzas enemigas, cesa de perseguir a la columna y se retira recogiendo las piezas de artillería y la tropa multitud de despojos, circunstancia que, unida a este momentáneo triunfo, embriagó materialmente de júbilo a estos buenos soldados, que limpiaban sus armas con orgullo, y entre la nube de humo que se levantaba lentamente de estos risueños campos, se elevaban también los gritos de entusiasmo y de regocijo repetidos por las tropas que guarnecían la casamata. No olvidemos añadir que al retirarse el tercero ligero perdió alguna gente por la mala puntería de los soldados que guarnecían el acueducto. El lector, a quien queremos poner al alcance aún de los sucesos más minuciosos, notará que esta función de armas se puede decir que fue positivamente casual, y no intervino el mando y las órdenes de un general en jefe, ni la combinación que deban naturalmente tener unos puntos con otros en un campo de batalla. Este primer suceso varió las disposiciones de los americanos y su línea de batalla tomó una segunda posición. Reforzados nuevamente, organizaron sus fuerzas de la manera siguiente. Una columna, aumentada con la reserva de la brigada del general Cadwalader, se dirigió de nuevo sobre los molinos, otra sobre el frente de la casamata, y la tercera tomando una línea diagonal al norte para atacar un ángulo de la misma casamata.
La batería de 4 piezas de Duncan fue avanzada, colocándose en la prolongación de la capital del ángulo, es decir, también en dirección diagonal de la casamata y en disposición de hacer fuego a la caballería. Las compañías de dragones fueron enviadas contra nuestra caballería y 2 piezas ligeras avanzaron para batir el acueducto. Entretanto, nuestras fuerzas habían ocupado de nuevo sus posiciones, pero ni estaba por esto más reforzada que antes nuestra línea, ni la reserva se hallaba lista para auxiliar el punto más atacado, y la caballería, vacilante, no se decidía a cooperar al buen éxito de la segunda lucha, como tampoco lo había hecho en el acontecimiento anterior de que nos hemos ocupado. Las baterías de ambas partes no habían dejado de jugar, pero el ruido de la fusilería cesó un momento, y al disiparse el humo dejaba ver las columnas enemigas que, con decisión, avanzaban de nuevo sobre los molinos y la casamata, en el orden que hemos descrito. La batalla comenzó por segunda vez, y a pesar de lo desventajosa que era ya nuestra línea, no se notó en toda la infantería ya de Guardia Nacional, ya de línea, sino el entusiasmo más ardiente, el deseo más vivo de combatir. La columna que asaltaba los molinos, como en la vez primera, fue recibida por un horrible fuego de fusilería. Las tropas estaban colocadas en el acueducto y en las azoteas. Además, en el área permanecían algunas fuerzas del tercero ligero, con una pieza de artillería, y detrás de una pequeña zanja, en cuya orilla todavía existen plantados algunos magueyes, colocó el coronel Echegaray unos tiradores que ofendían considerablemente al enemigo. Los americanos volvieron, en esta vez, si no a retirarse, al menos a vacilar en su tentativa. La segunda columna, al mando del coronel McIntosh, protegida, como hemos asentado, por la batería de Duncan, avanzó resueltamente a la casamata. Las tropas mexicanas que la guarnecían no pueden contener su entusiasmo. Saltan de los parapetos, forman su línea, avanzan sobre el enemigo valientemente, comenzándole a hacer fuego, cuando estaba a distancia de 25 varas. El jefe y los principales oficiales americanos que conducían esta columna de asalto caen heridos o muertos. Los soldados quedan momentáneamente sin jefe y, agobiados con las descargas de fusilería, huyen precipitadamente y solo van a reunirse al punto donde estaba situada la batería del coronel Duncan. La tercera columna, inclinada hacia una barranca que dividía el terreno de la acción del que ocupaban nuestros 4000 hombres de caballería, aparecía inmóvil pero impotente. Los americanos, rechazados de la casamata, vuelven de nuevo a organizarse. La columna que había estado inmóvil se mueve y considerables fuerzas cargan de nuevo sobre la casamata. La batalla se hace general. El estruendo de la artillería y fusilería se asemeja a la explosión de un volcán y el humo envuelve a los combatientes. Durante estos momentos, y nos vemos precisados a decirlo porque a ello nos obliga la verdad histórica, se había enviado al general Álvarez con la orden terminante de que ejecutara violentamente la carga al capitán Eschiafino, al licenciado don Juan José Vaz y al coronel Ramiro. El general Álvarez se excusaba diciendo que algunos de los jefes no querían obedecer. Otros de esos jefes disputaban en aquellos momentos que no era a propósito el terreno y que no habían por dónde pasar. Sea de esto lo que fuere, el caso es que la caballería, lejos de pasar por el lugar que había desmarcado el general Santa Anna, cambió de dirección intentando buscar el paso por otro punto casi inaccesible. Una de las piezas de 24 del capitán Huger contuvo el segundo intento de la caballería, como las 2 piezas de la batería de Duncan habían contenido el primero. Es menester añadir que el mayor Sumner, a la cabeza de 270 dragones, pasó precisamente al encuentro de nuestra caballería por el lugar que el general Santa Anna había indicado como punto accesible, y que ésta no destruyó como debía a la débil fuerza que le ofrecía una batalla. El coronel de Mina, don Lucas Valderas, había sido herido en un pie al principio de la acción, pero entusiasta y pundonoroso como Echegaray, no quiso retirarse y apareció a la cabeza de su batallón en el momento en que los americanos hacían un tercero y formidable esfuerzo para vencer la posición de los molinos. Atento, Valderas a sus soldados, se adelantó quizá temerariamente y cayó atravesado por una bala. La guerra nos arrebató a uno de los mejores ciudadanos, uno de los militares más valientes, uno de los hombres más honrados, pero murió rodeado de todo el prestigio, del valor y de la gloria. El general León, mudo, sereno, indiferente, se paseaba en medio de una lluvia de balas y sin retroceder un paso de su puesto, recibió una grave herida de que sucumbió, terminando su carrera como Valderas de una manera gloriosa y dejando una memoria roja a los mexicanos. Echegaray, el valiente coronel que hemos visto rechazar el primer ataque y rescatar nuestras piezas de artillería, y el oficial de ingenieros Colambres, hacían en los molinos esfuerzos dignos de que los hubiesen coronado la victoria. Se hallaban también allí
animando a los soldados y prestando útiles servicios el general don Matías Peña y el coronel Cano. El valiente capitán Méndez del tercero ligero, ayudado del teniente Martínez, continuaba en el área haciendo un fuego terrible con la pieza de artillería hasta que sucumbió el primero, y una parte de su fuerza fue arrebatada por la batería que hemos dicho habían acercado al acueducto. Los soldados de Mina, valerosos, entusiastas hasta un grado infinito, guiados por sus jefes Alemán, Díaz y otros, hacían esfuerzos desesperados con muy buen éxito. En medio de esta lucha encarnizada, los enemigos llegaron a la puerta del molino. Desalojados todos los tiradores que estaban en el acueducto, una parte de las fuerzas enemigas pasaron del otro lado de la cerca y al abrigo de las milpas penetraron por detrás de los edificios, teniendo que romper una puerta y sostener aún otra lucha contra algunos soldados que la defendieron. El elogio mayor que se puede hacer de esta función de guerra es referirse a los documentos de los enemigos en que asientan que de 14 oficiales que conducían la columna de asalto quedaron fuera de combate 11. En cuanto al centro, aunque calculado de más débil por los americanos, no fue objeto de sus más fuertes ataques. El coronel Echegaray, en el último extremo, reunió la fuerza que había quedado en pie y emprendió su retirada. Los soldados de Mina se retiraron igualmente por las milpas hacia el bosque sin dejar de hacer fuego. La demás fuerza que defendía las azoteas, rodeada por frente y retaguardia, cayó prisionera. El coronel Tenorio cumplió hasta el último extremo con los deberes de un militar de honor y herido gravemente fue hecho también prisionero. Suazo, oficial de Mina, casi moribundo, salvó la bandera de su batallón, enredándosela en la cintura y presentándola después a los que habían escapado del desastre, cubierta con la sangre de sus heridas. La posición de los molinos cayó finalmente en poder del enemigo. Nuestra línea rota, no sin que esta parte del campo hubiese quedado cubierta de los cadáveres de los soldados americanos y perecido la flor de su oficialidad. Una vez esta parte de la batalla forzada, establecieron una batería frente a las casas de los molinos, y en unión de nuestras piezas que habían caído en su poder, dirigieron sus fuegos a la casa Mata, cuyos defensores habían sabido sostener admirablemente el punto. Las columnas enemigas rodearon esta segunda posición atacándola con todo esfuerzo. Con el mismo fueron recibidos por nuestras tropas, que guarnecían las azoteas y parapetos, de manera que fue una lucha, se puede decir, cuerpo a cuerpo, y en este particular, como mayor elogio, debemos referirnos también a los documentos oficiales de los mismos enemigos, que asientan que línea a línea tuvieron que conquistar el terreno. En estos momentos murió valientemente el recomendable coronel don Gregorio Gelati, sin que ocurriera la reserva, sin que la caballería, a pesar del clamor general de todos los lejanos espectadores, ejecutara su carga, dispersas las tropas del centro, y forzada absolutamente el ala izquierda de la línea y atacada por el frente y flancos por la artillería, la casa Mata cayó en poder del enemigo, y el general Pérez, que la defendió con honor, efectuó igualmente su retirada por las milpas situadas detrás del edificio, logrando llegar a la calzada de la Verónica. Nuestros lectores habrán extrañado el que no mencionemos en todo este conflicto al general Santa Anna. Es porque, después de haber formado el día 7 su magnífica línea y de haberla casi destruido en la noche del mismo 7, se retiró a dormir a palacio, y al amanecer marchó a la garita de la Candelaria, punto que creyó debería ser atacado. La acción, pues, de Molino del Rey careció de general en jefe, y se redujo a los esfuerzos aislados de los que tuvieron bastante honor y patriotismo para cumplir con su deber, que se vieron abandonados de los jefes de que hemos hablado, de la numerosa caballería sin esperanza de ser auxiliados ni de obtener una victoria. En la garita de la Candelaria se observó el fuego de cañón que, como hemos dicho, comenzó a rayar el día. El general Santa Anna se dirigió al lugar del combate a la cabeza del primer regimiento ligero, pero no llegó sino hasta cosa de las 9:30 de la mañana, hora en que la derrota estaba consumada y era imposible reparar los desastres. En la calzada de Ansúrez encontró el general Santa Anna al coronel Echegaray, que se retiraba, conduciendo con 1000 esfuerzos 2 piezas de la batería tan tenazmente disputada. Se intentó resistir al enemigo que continuaba su avance, pero siendo ya imposible se abandonaron las piezas y las tropas se retiraron a Chapultepec. Las baterías del cerro habían continuado haciendo fuego con mucho acierto sobre las posiciones que habían ocupado los enemigos. Una bomba cayó en la casa Mata y voló el repuesto de pólvora que había en ella, pereciendo el teniente americano de ingenieros Armstrong. Algunas fracciones de las columnas de asalto enemigas intentaron penetrar en el bosque, pero fueron contenidas por los batallones de San Blas y Querétaro, y este último, todavía lleno de entusiasmo, obró oportunamente con muy buen éxito, pues el enemigo desistió de su intento.
Los americanos recogieron sus heridos y oficiales muertos y se retiraron a su cuartel general de Tacubaya. Según sus partes oficiales, perdieron cerca de 800 hombres. Supuesto que los enemigos forzaron nuestras posiciones y ocuparon nuestro campo, en el lenguaje militar no puede dársele a esta función de armas más nombre que el de derrota, pero nosotros juzgamos que es una de las derrotas que nos honran, una de las más señaladas y sangrientas batallas de toda esta guerra, y en la cual los soldados mexicanos dieron un evidente testimonio de su valor y entusiasmo. Los americanos asientan que esa acción la mandó el general Santa Anna en persona, y que combatieron 14,000 hombres por nuestra parte. Lo que hemos referido es la simple y sencilla verdad de los hechos. El lector podrá deducir las consecuencias y conocer evidentemente las causas que ocasionaron este nuevo y sensible desastre.